¿Necesitas una página web? Visítanos en ewaytech.com. Bueno, muchas gracias por invitarme, yo también muy emocionada. Y bueno, las Pléyades, o sea, hablar de las Pléyades así como que la nostalgia de eso que sabemos que siempre está allí, pero no lo tenemos tan acá. Exactamente, lo que está dentro de nuestro corazón, pero bueno, tenemos que empezar a descubrirlo. Vale. El tiempo es tuyo. El tiempo es mío. Bueno, primero que nada, muchas gracias por convocarme, muchas gracias por recibirme y bueno, por supuesto, gracias a todos los que están mirando. En este tiempito que voy a tener, quiero enfocarme en contar un poco brevemente sobre cómo me ha sucedido a mí esta conexión con estos seres que son de otras dimensiones y qué podemos implementar en la vida cotidiana para favorecer, para seguir en el camino de la expansión planetaria, que es lo que estamos buscando y lo que esta conferencia se está enfocando también. En principio, bueno, para presentarme, mi nombre es Luisina Tonini, tengo 19 años, soy de Argentina, y a los 16 años comencé un camino de descubrimiento personal, espiritual, en donde comencé a conectarme con seres de otras dimensiones a través de todo un proceso que me fue pasando a lo largo de mi vida hasta el día de hoy. Y dentro de todo este proceso y dentro de estas conexiones, estos seres me fueron guiando para hoy en día llevar a cabo lo que es este propósito de contribución en la expansión planetaria. A los 16 años empecé a realizar meditaciones, empecé a realizar cualquier práctica que me pidiera conectarme conmigo misma, con mi espíritu, y a través de estas prácticas siempre dentro mío había una voz interna que me decía que los pleyadianos me estaban cuidando, que nada podía pasarme. Era una voz en mi cabeza, una especie de mensaje que me llegaba, que me decía eso y me hacía sentir muy, muy tranquila de que no me iba a pasar nada en esa meditación o en ese desprendimiento astral que estaba haciendo, sino que tan solo siga adelante y confíe en la energía. A través de estas experiencias, a los 17 años, tuve una experiencia que me marcó muchísimo, que es después de una terapia que me hice de barras de Access, que seguro algunos de ustedes la deben conocer. Mi madre es practicante, entonces probaba conmigo, yo era una especie de conejillo de indias, estaba ahí, ella probaba en las barras conmigo, y luego de una sesión, a la noche, a las 3, 4 de la mañana, me desperté, y cuando abrí los ojos vi un ser enfrente mío, que claramente no era de aquí de la Tierra, y que irradiaba una luz muy, muy fuerte que iluminaba toda la habitación. Al día siguiente me levanté y lo primero que hice fue ir a comentarle esto a mi mamá, estaba realmente muy impactada, muy conmovida, casi que no pude dormir en toda la noche, y a partir de esta experiencia es cuando comienzan los cambios rotundos en mi vida. Esta experiencia fue una especie de confirmación que me llevó a bueno, estar haciendo esto claramente hoy en día. A los 18 años comencé la facultad como cualquier adolescente normal y no duré ni un cuatrimestre que dejé los estudios universitarios por también guía de estos seres que me decían que no era necesario que estudie ni que tenga un título universitario, sino que tan solo tenía que hacer esto que yo sentía en mi corazón. Así que bueno, hoy en esta conferencia, de la cual estoy muy, muy agradecida de poder participar, el enfoque que le quiero dar es en comentarles lo que me transmiten estos seres y cómo a través de la energía, de la frecuencia de la vibración, podemos cambiar nuestra realidad. Algo muy importante que ellos me cuentan siempre es que no es que somos materia experimentando la energía, sino que primero somos energía y luego materia, es decir, que somos un alma o una conciencia, una energía, una vibración, experimentándonos en este cuerpo físico. A través de esta sencilla pauta podemos guiarnos en toda nuestra vida para crear nuestra realidad. La realidad se crea de manera colectiva, es decir, muchas personas proyectando una misma realidad es lo que crea la realidad colectiva que conocemos hoy en día. Es verdad que todas las personas tienen una realidad diferente, esto está comprobado científicamente, es decir, se ha comprobado que cada persona vive su propia realidad, pero
también es verdad que no es suficiente con que la persona viva su propia realidad, sino que para crear una realidad mutua que compartamos, tenemos que haber una masa crítica que estemos proyectando esa misma realidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo siempre de todas estas cosas? Inclusive me atrevo a decir que de esta conferencia, es cada vez poder ir llegando más a la masa crítica, cada vez ir poder llegando a más cantidad de gente y crear, proyectar esta realidad en conjunto para crear lo que deseamos. Así que yo quiero comentarles que antes que conectar con estos seres y de hablar de la vida fuera de la Tierra, siempre creo que es más importante aprender a ser humanos y aprender a estar aquí, aprender a manejarnos en este juego que yo a veces le llamo la Matrix o le llamo el juego de la vida cotidiana de la tercera dimensión, que nos cuesta mucho estar, porque muchos de los seres que encarnamos aquí tenemos un origen estelar que a veces conocemos, a veces no conocemos, a veces lo vamos conociendo a lo largo de nuestras vidas, pero ese origen nos pide, nos llama estar en otro lugar, queremos estar fuera de la Tierra, queremos irnos a las Pléyades o irnos a Sirio o volver a donde estábamos, y la realidad es que hoy en día estamos aquí y ahora, estamos haciendo una experiencia como humanos y necesitamos volver a conectarnos con nuestra esencia, con nuestro origen, con nuestra energía creadora, para volver a proyectar esa realidad que queremos como humanos, como humanidad. Así que bueno, creo que ese es el punto más importante. Quiero que cada uno, cada ser que vea, en este caso, esta pequeña partecita que estoy formando parte yo de esta conferencia, tenga ganas, tenga ímpetu de conectar con su esencia como humano. Es verdad que estos seres existen, es verdad que están ayudándonos. ¿Cuál es el propósito por el cual nos están ayudando? Es algo que me preguntan muchísimo y también lo voy a comentar. Pero además de todo esto, el mensaje primordial que me transmiten a mí siempre es aprender a ser humanos. Comenzar a recordar que tenemos un poder infinito como seres humanos y que hasta que no lo expresemos en su potencial más grande, no vamos a poder conectar con otras cosas. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas energías que nos cuestan tanto manejar en el aquí y ahora como seres humanos? Por ejemplo, la energía del dinero, por ejemplo, la energía de la sexualidad, por ejemplo, la energía del enojo, que es muy conocida. Estas tres energías son energías caracterizadas por la polaridad. ¿Por qué? Porque esta tercera dimensión, hay muchas dimensiones, hasta la novena y más arriba, se caracteriza por ser dual, es decir, aquí existe lo malo y lo bueno, positivo y negativo, y cuando nos inclinamos mucho hacia un lado, sucede que la otra parte de la moneda se nos muestra. Entonces, si nos inclinamos mucho hacia lo positivo y no queremos ver nuestra sombra, la sombra se va a mostrar de la forma en que pueda, porque necesita mostrarse para que evolucionemos. De la misma forma, si nos inclinamos mucho hacia lo negativo, también de cierta forma el universo nos va a mostrar lo positivo. Estamos buscando el equilibrio constante, y este equilibrio constante es lo que rige el estado de paz, el estado de poder estar en pura paz y en pura sintonía con tu potencial creador. Así que bueno, a través de estas normas que acabo de comentar antes, de que el universo, esta tercera dimensión, se rige por la dualidad, podemos comentar que estos tres factores que nombré antes, como por ejemplo dinero, sexualidad y enojo, son los que más nos cuesta como humanos manejar en el aquí y ahora. Y los pleyadianos justamente me dicen, para poder desarrollar tu mayor potencial de conexión, primero, aprende a estar aquí como humana, aprende a tener una buena relación con el dinero, a aceptar que tu tiempo vale, que mereces, que todas las personas merecen, aprender a recibir la abundancia, a abrir tu corazón, aprender a tener un buen manejo de tu sexualidad, también lo mismo, abrir el corazón, aprender a sentir, a aceptar tu enojo, a poder trascenderlo, pero también poder verlo, porque es necesario para estar aquí. Así que los pleyadianos, su mayor mensaje, que supongo que esto interesa mucho, ¿cuál es el mensaje que me dan los pleyadianos? Es eso, aprendamos a ser humanos para desarrollar nuestro mayor potencial aquí en la Tierra. Luego me hacen otras preguntas, como por ejemplo,
cuál es el propósito con el cual estos seres, ya sea los pleyadianos o muchos de otros guías que vienen aquí a comunicarse para colaborar. ¿Por qué? ¿Por qué quieren colaborar? ¿Qué rol cumple la Tierra en todo este plan cósmico, verdad? Y algo que me comenta mucho, yo tengo varios guías, no son solo pleyadianos, pero en su mayoría sí son pleyadianos, porque mi ADN, mi origen, mi conciencia tiene muy marcada la herencia pleyadiana, pero también tengo otros guías, como por ejemplo de Sirius, guías arturianos, están en un conjunto que a pesar de que son razas distintas de extraterrestres, tienen un propósito en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que me transmiten muchísimo? Que es que la Tierra cumple un rol fundamental en lo que es el universo. Entonces, no es que la Tierra es un planeta aislado, que pase lo que pase aquí, no interesa en el universo, o no genera una consecuencia, sino al contrario, la Tierra cumple un rol fundamental que hace que todo lo que suceda aquí afecte a los demás lugares, como en un efecto dominó. Entonces, todo lo que sucede aquí va a afectar en Pléyades, va a afectar en Sirius, va a afectar en Arcturus, va a afectar en Orión, va a afectar en todos los lugares del universo. Entonces, si no manejamos lo que está sucediendo aquí en la Tierra, también va a haber otro tipo de desórdenes en los otros lugares del universo. Esa es la razón primordial por la que estos seres vienen a comunicarse y vienen a ayudarnos. Otra de las razones primordiales es que, por lo que me transmiten a mí, el ser humano tiene el ADN en conjunto con muchas otras razas. En esta conferencia yo dije que iba a hablar de los pleyadianos, es verdad, lo estoy haciendo, pero también tenemos un ADN que está conectado con muchas razas además de los pleyadianos. Entonces, ¿qué es lo que me comentan estos guías? Estos guías me comentan que el ser humano ha sido creado a través de un conjunto genético de 30 o más razas, es decir, unas 40 razas o un poquito más también. Entonces, ¿qué significa esto? Es como un padre y una madre. Cuando tu hijo siente algo, o vos como padre, o vos como hijo, estás conectado. Muchas veces sentís lo que siente el otro, estás conectado a través de la sangre, a través de la familia, hay una conexión muy profunda. Lo mismo sucede en este caso, nosotros estamos conectados a nivel ADN con estos seres, y todo lo que nos suceda a nosotros, también lo van a estar sintiendo ellos. Entonces esto se puede tapar por un tiempo, pero en algún momento va a ser tan grande que tienen que venir a ayudarnos. ¿Y por qué tienen la posibilidad de ayudarnos? Esto es debido a las dimensiones y a las perspectivas. Yo siempre doy un ejemplo que es, bueno, cuando tenemos una mascota, un perro o un gato, la mascota puede ver solamente la perspectiva de la casa en la que está viviendo. Es decir, la realidad de la mascota es simplemente el hogar, tu casa. En el caso del ser humano, no por compararlos con un animal, sino para poder dar el ejemplo, en el caso del ser humano, la perspectiva que tenemos es solamente la del planeta Tierra. Es decir, vemos el planeta Tierra, observamos esto, y por eso creemos que esto es lo único que existe. Estos seres tienen la posibilidad de ver el planeta Tierra, pero también un poco más arriba, ven una perspectiva más amplia. Entonces, cuando vos ves una perspectiva más amplia, podés ayudar al que está viendo una perspectiva más cerrada. Ese es el primer paso como humanidad. Primero comenzar a entender que estos seres existen, que estos seres están aquí. ¿Y por qué digo están aquí? Porque tienen la capacidad de moverse energéticamente hacia donde ellos quieran. Es decir, no necesitan estar sí o sí de manera física, bajar con una nave aquí y simplemente caminar por aquí, sino que también pueden viajar de manera energética. Están con nosotros constantemente, simplemente que nuestra percepción energética tiene que desarrollarse de otra manera para poder percibirlos, para poder notarlos, para poder sentirlos. ¿Cómo utilizamos esta percepción? Se ha dicho mucho sobre la meditación, se ha hablado mucho de esto, se ha dicho mucho sobre la vivencia de la hora, y yo creo que en realidad todo va a un mismo conjunto. La meditación lo que te hace es estar presente, estar en la vivencia de la hora, estar disfrutando de ese momento presente. Cualquier otra actividad también va a tener el objetivo
de llevarte al momento presente. Entonces, para concluir, ¿qué necesitamos para desarrollar nuestra percepción energética mejor? Vivir el momento presente, desarrollar la vivencia del momento presente. ¿Cómo desarrollamos esto? Disfrutando, estando inmersos en lo que estamos haciendo en ese momento. Muchas veces estamos leyendo un libro y estamos en el momento presente. Muchas veces estamos disfrutando de una comida y estamos en el momento presente porque sentimos cada sabor, sentimos cada cosa, y eso nos hace estar inmersos en el ahora. En cambio, si yo estoy comiendo y mirando la televisión y pensando en lo que voy a hacer después y en lo que me pasó ayer, ahí la mente está yendo siempre hacia el pasado o hacia el futuro y no te permite estar en el ahora, no te permite aquietarte y por consecuencia no te permite sentir los seres que están a tu alrededor y las energías que están constantemente rodeando el ambiente. Así que bueno, yo verdaderamente tuve un camino que fue de prueba y error, también fue de mucha experiencia, a pesar de que soy muy chica y que todavía me estoy adaptando a todo este nuevo propósito, del cual disfruto mucho, pero también conlleva, salir enfrente de las cámaras, hablar, todavía sigo en un proceso de adaptación de eso, pero siempre puedo decirles desde mi experiencia, porque cada ser humano habla desde lo que le pasa, desde su experiencia, puedo decir que ha sido un camino que me ayudó a comprender que lo más importante es no juzgarse a uno mismo. Lo más importante es no exigirse a uno mismo. Cuando uno se está exigiendo, quiero conectar con estos seres, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, en realidad estás ahuyentando eso, porque el universo, cuando vos le pedís algo, pero con carga emocional, no pedirle algo desde la abundancia y desde la apertura del corazón, sino que le pedís algo con mucha carga emocional, porque le pones mucho juicio encima, mucha responsabilidad, el universo lo ahuyenta, es decir, no te lo atrae. Es como el dicho que dice, si lo buscas, lo espantas, bueno, es lo mismo. Y es algo que he aprendido a lo largo de este camino. Muchas veces he sentido ansiedad, me han comunicado mensajes de que iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, de que muchos mensajes también previsorios, y me encontraba muy encasillada en lo que es la ansiedad, de querer que eso suceda ya, o de ponerle mucha carga emocional a las cosas por justamente esa ansiedad de querer que todo suceda ya, y me encontraba enrollada en un juicio y luego el universo eso te lo ahuyenta. Entonces aprendí que esto es pura prueba y error, es pura experiencia, que este camino espiritual que estamos buscando de autoconocimiento y de conocimiento de nuestra propia existencia, de desarrollar la conciencia, que justamente la definición de la palabra conciencia es desarrollo de la propia existencia, conocimiento de la propia existencia, es justamente un camino en el que al descubrirnos a nosotros mismos vamos descubriendo todo lo demás. Así que bueno, estos seres muchas veces me preguntan de dónde vienen, específicamente de dónde vienen, porque los lugares de las Pléyades hay muchos, y la mayoría de mis guías pleyadianos son provenientes del Sol central, de la constelación de Tauro, que se llama Alcione. En este Sol central habitan unos seres que son azules, muy muy altos, así muy parecidos a la película Avatar, no sé si la han visto, y hay un dicho que dice, bueno, la ciencia ficción de hoy es el futuro de mañana, pero yo prefiero decir, la ciencia ficción es el presente camuflado. Entonces, bueno, la película Avatar tiene una similitud muy cercana a estos seres que son provenientes de Alcione, el sol central de la constelación de Tauro. Después hay otros pleyadianos, otros tipos de pleyadianos a nivel físico, que son de rasgos nórdicos, es decir, son más parecidos a los seres humanos, con estos rasgos nórdicos, todos rubios de ojos claros, solo que tienen la diferencia de que son mucho más altos que los seres humanos, mucho más grandotes, miden unos 2 metros, 2 metros y medio, pero tienen un ADN distinto, es decir, a pesar de que sean físicamente parecidos a nosotros, su ADN es completamente distinto porque viven en otra dimensión, viven en una dimensión más alta. También a veces pensamos que el ADN o la sangre o los genes no tienen nada que ver con las dimensiones o con la existencia a nivel de planos, pero en realidad sí.
es decir, nuestro ADN, cómo está compuesta nuestra sangre, determina también en qué dimensión estamos habitando. Es decir, la sangre, a pesar de que no parezca, tiene una conexión muy, muy fuerte con lo que es la energía y con los planos dimensionales. Entonces, estos seres que están en otra dimensión también tienen un ADN compuesto por otra cantidad de hebras, por otra vibración, y eso les permite tener esta frecuencia tan alta que transmiten a través de, bueno, en este caso a través mío, pero también a través de muchos otros canales que están despertando y conectando con ellos para poder transmitir el mensaje. Así que bueno, en esta conferencia quiero tener la gratitud de expresar que somos perfectos tal cual como somos, que no tenemos que buscar nada, no tenemos que querer ser diferentes. Esto es algo que hablo mucho en la espiritualidad, porque hay muchos conceptos sobre cómo tiene que ser la espiritualidad, o se ha encasillado mucho que los seres espirituales son de tal forma o de tal otra, o no nos podemos enojar, o tenemos que vestir de blanco, o tenemos que estar meditando, y es algo de lo cual me gusta hablar mucho porque por mi edad me siento en una etapa que puedo mostrar algo diferente. Me siento que sí canalizo, que sí estoy conectada con estos seres, que me ha pasado de una forma muy loca, muy inesperada, pero que a la vez sigo siendo una adolescente que hace lo que tiene que hacer en su vida cotidiana, en que también ve una película quizás, o sale a pasear, entonces no es tampoco todo estar meditando y estar haciendo esto, y esto es lo que decía del camino y de la prueba y error, porque yo también me lo he juzgado en cierto punto, he dicho, bueno, si conecto con estos seres tengo que estar meditando, tengo que mostrar tal cosa, tengo que estar así, y realmente esto es algo de lo cual me han dado muchos mensajes siempre para conocimiento personal, donde me han dicho, tú tienes que ser tú, y tú tienes que disfrutar de esta vida en este plano sin exigirte ser de forma diferente, porque tu mensaje va a llegar a los seres que tengan que llegar por resonancia, y no hace falta que hagas nada diferente a lo que eres. Así que este mensaje es algo que también me gusta transmitir a las demás personas, porque cualquier emoción que estés sintiendo en este momento es perfecta, porque cualquier cualidad o cualquier defecto que creas que tengas es perfecto, no tienes que mostrarte de tal o cual manera simplemente porque eres espiritual o porque eres canal de estos seres. También hablo para la gente que quizás canaliza y siente esto. Así que bueno, me gusta poder contar sobre esto y poder transmitirles que simplemente ser canal es dejar pasar la información por aquí, por el centro de tu cuerpo, por el centro energético, y transmitirla tal cual viene. Muchas veces también me preguntan, ¿cómo hago para conectar con mis guías? ¿Cómo hago para conectar con estos seres? Y la realidad es que ya estamos conectados. No necesitamos hacer nada, ya estamos conectados con ellos, solo tenemos que aquietar un poco más nuestra mente para poder abrir ese canal donde fluye la información y la expresamos sin juzgarla. El problema que no nos permite ser canal a todos, a pesar de que sí lo somos, todos los seres humanos somos canales, pero el problema es que nos juzgamos, no confiamos en nuestra mente, y al no confiar en nuestra mente, esa información que nos llega, la juzgamos y no la expresamos tal cual, o directamente no la expresamos, porque tenemos miedo de no estar en lo correcto. Y la definición de lo correcto es muy relativa, porque la verdad para cada persona es diferente, como cada persona tiene su realidad y crea su propia realidad, la verdad para cada uno es una verdad diferente. No hay una verdad absoluta para nada. Entonces, este punto de vista que yo estoy expresando es un punto de vista que proviene de mi verdad, de mi experiencia, y lo mismo va a pasar con cada persona en esta conferencia que exprese su verdad. Lo importante es que cada uno tome lo que le resuena para que esto contribuya en su evolución, en su expansión de conciencia y en ser cada vez más plenos y estar disfrutando cada vez más del momento presente sin juzgar a la mente. ¿Cómo hacemos para conectar con nuestros guías? ¿Cómo hacemos para vivir más el momento presente? ¿Cómo hacemos para que, muchas veces me preguntan, ¿cómo hacemos para que estos seres se comuniquen conmigo? Y verdaderamente confía en tu mente. Ese mensaje
quiero darte. Confía en tu mente ahora mismo y cualquier mensaje que te llegue es correcto, no existe el juicio, no existe la verdad absoluta, entonces cuando llegue ese mensaje hacia ti, tú te estés conectando, simplemente exprésalo tal cual está llegando. Esa es la mejor manera de conectarte con tus guías. Esa es la mejor manera de sentir quién realmente sos, cuando el juicio desaparece por un ratito para abrirse a lo que es la conciencia infinita del puro sentir y de las verdades que son únicas en cada persona. Entonces, lo que quiero decirte es que el propósito que tenemos como humanidad es descubrir que a través de la unión con los otros podemos crear esa nueva realidad. Esto era lo que hablaba al principio sobre que nosotros creamos nuestra propia realidad de manera colectiva, con la masa crítica, conectando con todos los seres. Pero a la vez, no solo es llegar a la masa crítica y ser cada vez más cantidad de seres, porque la cantidad no hace tampoco a la realidad, sino que lo que hace es la intención. Cuanto más verdadero sea ese sentimiento, esa emoción de lo que vos estás queriendo proyectar para tu vida, es la intensidad con la que se va a crear esa realidad. Entonces, como seres humanos, tenemos que conectarnos con los otros para comprender que son un reflejo de nuestra propia persona, que el reflector está aquí dentro, en el corazón, en el centro del corazón, y que desde aquí reflejamos toda nuestra realidad, y que los seres que nos rodean están para ayudarnos a aprender de esas experiencias que nos están brindando, están para mostrarnos que son un reflejo de nosotros, aunque a veces eso nos cueste, porque pensamos que estamos aquí nosotros y allá el otro es otro, y yo soy yo, y eso en realidad es mi personalidad, mi identidad de aquí, de este mundo, mi identidad de aquí, de la Tierra, mi identidad de lo que tiene que ser, mi identidad de, en este caso, Luisina Tonini, y 19 años, argentina, y canalizadora. Esos son solo conceptos, definiciones que crean ahora mi personalidad, pero en realidad mi conciencia, que se expande, mi conciencia infinita, es mucho más que eso, y ha tenido miles de identidades a lo largo del mundo. Entonces, tú has tenido también miles de identidades, algunos más, algunos menos, obviamente, no todos hemos recorrido la misma cantidad de vidas, pero sí todos hemos tenido y vamos a tener muchísimas más. Entonces, tu identidad ahora mismo es lo que tienes que empezar a reconocer como una parte de tu ser, porque la mente también es importante, pero no como la totalidad de tu ser. La mente es importante, se ha juzgado mucho al ego también, se ha dicho que el ego es el enemigo en la espiritualidad, que el ego nos condiciona, que no nos deja ser felices, que no nos deja vivir, que no nos deja desarrollarnos espiritualmente, y en cierto punto es verdad que tenemos que observar nuestro ego para poder seguir, pero en cierto punto también es verdad que sin ego, en este plano no podríamos vivir, no podríamos existir. En este plano, sin el ego, no tenemos ninguna identidad para poder desarrollarnos, para poder hacer algo. Es necesario también el ego, es necesario también nuestra mente. Es necesaria y tenemos que amarla tal cual como es, para que cuando la amemos empiece a bajar su nivel de ansiedad y a bajar su nivel de identificación y a poder descubrir la esencia que está como observador de la mente. Nuestra conciencia observa la mente, nuestra mente nos hace creer que somos solo la mente, nos dice tú eres Luisina y tú eres Fabián y tú eres Servio y así, pero somos muchísimo más que eso, claro. Somos una conciencia observadora y a través de esa conciencia podemos crear nuestra realidad. ¿Sabes? Así que bueno. Luisina, me parece sumamente coherente todo lo que has dicho. Obviamente no aplica, ¿no? No normal, que no aplica a una adolescente de 19 años que tenga este maravilloso speech en relación a lo que significa, a los mitos de los pleiadianos, porque yo tengo mucho más años en esto que tú, porque tengo mucho más años, no porque sea ni mejor ni peor, sino que, bueno,
tengo edad. Pero quería preguntarte algo que me ha debatido muchísimo durante mi desarrollo, mis estudios y mi camino. Se ha hablado mucho de los seres de planetarios que están en la Confederación Galáctica de los Planetas en Paz, y de los que sí están y de los que no están, y de los malandros del universo. Existen malandros del universo, así como existen malandros, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Existen seres maravillosos, pero hay otros que no son tan maravillosos, que yo los he visto, no son tan maravillosos. Entonces, pregunto, ¿cómo está ese tema de planetario, de la lucha, de la luz y la oscuridad, de la evolución, de aquellos que han perdido asidero en el planeta y quieren pues asirse de personas, y se oye casos de personas que son agredidas, invadidas, algunos te ayudan, otros no? ¿Qué me puedes hablar de esto? Corto, porque de lo contrario me ahorcan, pero sí me gustaría. Sí, yo creo que existe la luz y la oscuridad. Justamente ayer hice un post en mi Instagram donde hablaba sobre el enojo y hablaba sobre la aceptación de la sombra. Entonces, como existe la luz, como existen los pleyadianos, como existen estos seres que nos están viniendo a colaborar, también existen los seres oscuros. Ahora, el problema es cómo lo tomemos nosotros, esa oscuridad. ¿Por qué? Porque una cosa es hacerse consciente de que estos seres existen y de que están allí, y otra cosa es dejarlos penetrar nuestra realidad y que nos hagan mal. El problema es siempre el miedo. Estos seres que sí están en este plano mismo, todo lo que conocemos, las ciudades, las estructuras cuadradas, toda la masonería. Masonería significa arquitecto, es decir, alguien que encaja piezas. Todo lo que conocemos así como lo vemos ha sido creado por una raza también de seres extraterrestres que en su ADN conectan con lo que es la oscuridad. ¿Qué significa esto? Por esto hablaba del ADN. El ADN de los pleyadianos, por ejemplo, no les permite, o hay muy pocos pleyadianos que conecten con la oscuridad a un nivel de hacer mal al otro. ¿Por qué? Porque están iluminados estos seres pleyadianos. Están constantemente entendiendo que el otro es un reflejo de ellos, su propia sangre, su propio ADN no les permite conectarse con eso. Es como algo, como una ley. Bueno, con estos seres que han construido este plano y que están mucho más potentes, es decir, que están dominando, son los seres que en mis conferencias o en mis charlas, pero cuando me preguntan, sí, por supuesto contesto, son seres que también su ADN les permite inclinarse hacia la oscuridad. El problema es cuando nosotros nos dejamos dominar por el miedo. Ellos se alimentan de la emoción, se alimentan de energía. Entonces, cuando mucha cantidad de seres humanos está emanando el miedo, de eso se alimentan ellos. Entonces, cuando emanás miedo, estás dejando penetrar tu campo áurico porque pensás que algo distinto a ti puede hacerte daño. Entonces, tenemos que aceptar la luz y la sombra y entender que estos seres también son nuestros hermanos y desear que la luz de Dios, se le puede decir, o la luz del universo, les muestre el camino más enclarecido, pero tampoco desearlo de una forma con tanta carga emocional, porque ellos son así, es su naturaleza también. Es una